Ya estamos hoy jueves en la sintonía de Radio Abarán, abriendo la sección que dedicamos a la psicología con Eduardo Caballero, para acercarnos a este mundo de una manera asequible, entendible y fácil, para que todos podamos entender pues los conceptos y las situaciones por las que podemos atravesar en nuestra vida. Hoy vamos a hablar del perfeccionismo y de la autoexigencia, algo que a veces nos afecta más de lo que pudiéramos pensar y que nos puede causar también un malestar en nuestro día a día. Eduardo, muy buenos días. Muy buenos días, Jesús. Encantado de estar aquí. Este perfeccionismo, que es algo que muchas veces se nombra cuando asistimos a sobre todo una entrevista de trabajo, ¿no? Cuando te preguntan ¿cuál es tu mayor defecto? Y respondes que soy muy perfeccionista, ¿no? Sí, algo así. Bueno, pero ¿cómo nos puede afectar y cuáles son los lados malos, digamos, del perfeccionismo? Pues antes de comentar un poco esos lados malos, o por así decirlo, es prácticamente como un credo, hay una serie de normas. Para que la gente lo entienda, el perfeccionismo, la gente perfeccionista creen que vivir sin errores es posible y además a todas horas es necesario, ¿no? Entonces, claro, ya partimos de esa base, de ese marco que la gente perfeccionista se genera en torno a ella y en torno a su comportamiento. Claro, este tipo de creencias y este tipo de pensamiento da lugar a una serie de normas que vamos a ver a continuación, que básicamente, si no se cumplen esas normas, la persona le genera un grandísimo malestar, ¿vale? Uh-huh. Esto es como si fuera un credo. La primera norma o la primera parte dice lo siguiente. Dice: si me esfuerzo siempre al máximo y soy lo bastante inteligente y atento, puedo evitar los errores, las torpezas, los descuidos y las decisiones equivocadas de la vida cotidiana. Uh-huh. ¿Qué hace referencia o qué quiero decir con esto? Pues al final, lo que una persona perfeccionista o cuando llega a unos grados muy altos de autoexigencia pretende es básicamente lo que acabamos de decir: no cometer ningún error. Y esto evidentemente es absolutamente imposible. Uh-huh. Porque entonces, cuando se comete, ¿qué pasa? Ahí es donde vamos, es cuando entonces la persona comete el error, se aparece lo que se llama, por así decirlo, como una carga o un castigo mental. Pensamientos negativos, pensamientos intrusivos del tipo: no soy lo suficientemente bueno, no valgo para nada, o mi jefe me va a echar, o no estoy dando la talla, o no estoy dando lo que se me espera que dé de mí, ¿vale? Hay muchos tipos de pensamientos que siempre van enfocados al malestar de la persona. Uh-huh. El segundo apartado, Jesús, de la norma hace referencia a que, leo literalmente: es fundamental evitar los errores, porque ellos demostrarán que no soy tan competente como podría ser. A ti, ¿cómo lo enfocas tú desde ese punto de vista? El no cometer errores. Correcto. Claro. A nivel del perfeccionismo, es fundamental evitar cometer errores. Bueno, pues porque ¿qué pensarán los demás, ¿no? Creo que es lo que uno primero tiene en cuenta, ¿no? Que los demás van a pensar que no soy competente o que no sé hacer las cosas bien. Efectivamente, es decir, hablamos al final de competencia. La palabra aquí, por definición, de este segundo punto es la competencia. Competencia, yo siempre lo digo, que al final, cuando hablamos de autoexigencia o de competencia, son variables que en pequeñas cantidades son muy buenas porque hacen que un grupo o una determinada persona progrese, pero cuando ya el grupo o la persona no sabe poner límites, entonces es cuando ya la variable, por así decirlo, se desborda. Y ahí es donde precisamente aparece la falsa creencia de lo que acabamos de leer, ¿vale? De es fundamental evitar los errores, porque no es que eso no sea fundamental, es que es imposible no equivocarte. Uh-huh. ¿Vale? Siguiendo con el hilo de este credo que estamos leyendo, Jesús, voy a pasar al tercer punto, que dice: al ser perfecto me siento seguro con los demás y no tendrán motivo alguno para criticarme. Esto sí que es verdad que es una norma que va orientada no a la persona en sí, sino al qué dirán los demás si yo me equivoco, o cómo se sentirán X personas cuando yo cometo un error. Uh-huh. No sé si te ha pasado alguna vez. Yo tengo en consulta algunos pacientes que me dicen que cuando están, por ejemplo, en el trabajo, porque al final sí que es verdad que se ve sobre todo mucho en el ámbito laboral, yo necesito
no equivocarme, porque si me equivoco, mi jefe o mi compañero o quien sea va a pensar que no soy válido para este puesto de trabajo. Y ya no te digo gente que está contratada en una empresa, sino funcionarios también piensan eso. Que al final un funcionario es una persona que se ha ganado una plaza por concurso de oposición, ¿vale? Es curioso cómo esas personas también pueden llegar a tener altos niveles de perfeccionismo y autoexigencia. Sí. Y para terminar un poco con esto de la normativa y el credo y pasar al siguiente punto, la última norma hace referencia a que mi mérito solamente depende de lo bueno que soy, de mi inteligencia. Es decir, si no me considero una persona suficientemente inteligente o competente para desarrollar un trabajo, automáticamente voy a pensar que soy un incompetente. Uh-huh. Y eso, vuelvo a repetir, te vuelves a meter en un bucle negativo de no soy válido, no valgo para esto, la gente no me va a querer, por lo tanto soy un fracaso. Y al final, ¿cuál es el problema? Que tu propia exigencia hace que acabes cometiendo errores. Al final es como una paradoja, ¿vale? Es como en sí misma, ves por dónde voy, ¿no? Sí, sí. Bueno, y que ese perfeccionismo no tiene límite, porque uno, por muy bien que haga las cosas, siempre va a pensar que podría haberlas hecho mejor, ¿no? Efectivamente, es como un bucle que se te retroalimenta. ¿Dónde pones el límite? Si no hay límite en sí, la paradoja es como yo me exijo una cosa, la consigo, venga, puedo un poquito más, la vuelvo a conseguir, venga, puedo otro poquito más. Entonces, claro, al final el límite o te lo pones tú o literalmente te acabas consumiendo. Es decir, si no te lo pones tú, te lo va a poner tu cuerpo. Y créeme que es mucho peor que te lo ponga tu cuerpo antes de que te lo pongas tú. ¿Y se puede llegar a aceptar el hacer las cosas de una forma aceptable, digamos, o medianamente bien, sin llegar a ese perfeccionismo? ¿Uno puede vivir con eso, una persona que sea perfeccionista? Es complicado, es realmente complicado, porque yo ahora mismo en consulta tengo 3 casos concretamente de altos niveles de perfeccionismo y autoexigencia, y yo creo que para mí la palabra clave, o bueno, más que la palabra, las 2 palabras claves que yo trabajo con esas personas son flexibilidad y aceptación. Uh-huh. Flexibilidad a la hora de entender que no todo puede salir súper estricto, súper rígido. La gente, sobre todo, que se planea, que tiene que hacer X trabajo, que tiene que realizar informes o que tiene que estar siempre al pie del cañón, tiene que entender un poco que tiene que ser más flexible antes que rígido. Y la parte de la aceptación, porque aceptar que nadie es perfecto es algo que un perfeccionista no lo concibe como tal. O sea, las personas que tienen un alto o un nivel extremo de perfeccionismo, es imposible o les cuesta mucho el tema de la aceptación, de yo mi mundo no lo concibo sin que existan más de 2 fallos, 3 fallos o un fallo. Entonces es un proceso al final terapéutico donde tienes que ir poco a poco con la persona y al final no queda más remedio que incluso ir trabajando en que te cuente los propios errores del día a día, ¿no? Uh-huh. ¿Se podría llegar a ser perfeccionista en ser flexible? Y de esa manera... Sí, al final yo siempre lo digo, ¿no? Es decir, dentro de esa flexibilidad, aparte uno trabaja también la aceptación y por supuesto que uno puede seguir teniendo una alta dosis de perfeccionismo o un alto rasgo de autoexigencia y perfeccionismo y aprender esa flexibilidad. Es decir, aprender a que en tu día a día tú eres lo que eres gracias a que anteriormente has sufrido una serie de errores y de fallos que te han hecho llegar hasta donde estás, porque nadie nace sabiendo. O sea, todo el mundo se equivoca a lo largo en todas las etapas de la vida. Ya. Sí se puede. La respuesta es que sí se puede. ¿Y ese perfeccionismo lo suelen trasladar también a las personas del entorno? O sea, ¿esas personas exigen que los demás sean igual de perfectos? Eso depende, Jesús. Depende, porque al final ahí hablamos de la necesidad de ser exhaustivo, ¿vale? Y aquí te tengo que hacer un pequeño matiz, porque la necesidad de ser exhaustivo puede depender de uno mismo o de cómo es uno mismo conforme a los demás, ¿vale? Cuando hablamos de uno mismo, te pongo un ejemplo, ¿vale? Que me ha pasado a mí en consulta. Una persona tiene que entregar un trabajo. Me da igual que sea un trabajo de instituto, de universidad o un trabajo a su jefe. Y entonces el perfeccionista lo quiere hacer todo tan bien que empieza... Normalmente los perfeccionistas suelen añadir información extra a todos los trabajos, porque uno inconscientemente se pregunta, ¿y si no le pongo esta información y piensa que no soy suficiente? ¿O y si omito esta información y en vez de tener un 10 tengo un 9,9?
Y si mi jefe o mi profesor o X persona cree que no soy suficiente por no poner X cosa en el trabajo, eso es aplicado a uno mismo. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que el miedo te sobrepasa. Es decir, el miedo a no poner esa información por X consecuencia que yo pueda tener es tan grande que al final la acabo poniendo. En vez de presentarte un trabajo o un informe de 2 hojas, te lo presento de 4. ¿Por qué? Porque como tengo tanto miedo a equivocarme o a hacerlo mal, prefiero ir tranquilo, con la conciencia en este caso tranquila, para poder decir, bueno, ya sé que es un buen trabajo. ¿Te puede llegar a paralizar ese miedo y ese nivel de perfeccionismo? Sí, yo creo que te puede llegar a paralizar, pero creo que la paralización siempre se da en privado. Mira lo que te digo, porque de cara al público, una persona perfeccionista, y esto te lo hilo con el siguiente punto, Jesús, nunca va a ir orientado a que los demás lo vean fallar o a que los demás lo vean equivocarse. Es muy raro que eso pase. A mí, por lo menos, desde que estoy trabajando, no me ha pasado cuando trabajo temas de autoexigencia y perfeccionismo, ¿vale? Entonces, esas personas, luego en casa, cuando se equivocan, son muy críticos consigo mismos. Tienen muchas palabras y muchos pensamientos negativos hacia sí mismos. Y al final, pues, es normal, sobre todo los seres queridos, familia y amigos cercanos, que son los que acaben pagando esas consecuencias. Y es más, te digo más, cuando vas hacia los demás, lo que tú estás haciendo es que tú te estás validando solamente por los resultados que estás consiguiendo. Es decir, pones el foco de tu autoestima en base al resultado que obtengas. Mi resultado va a depender de que mi jefe me dé una palmada en la espalda y me diga que lo he hecho bien. Mi resultado va a depender de sacar un 10 en el examen. Mi resultado va a depender de haber tenido un buen rendimiento o un buen partido. Lo puedes aplicar al campo que quieras. Al final siempre es lo mismo. ¿Y cuál es el problema? Que asocias la autoestima solamente al resultado. Ya. Pero a pesar de eso, hay personas, esta misma mañana escuchaba un comentario sobre Elon Musk, pero podría haber sido de cualquier otra persona, que decía que a pesar de estar poniendo satélites, lanzando cohetes, las redes sociales con las que tiene, los éxitos que está consiguiendo en diferentes ámbitos, que era una persona insatisfecha porque no se sentía cómodo con los resultados que obtenía. ¿Cómo puede ser esto? Pues al no sentirse cómodo, eso y puede ir ligado a varias opciones, ¿no? La primera es que él puede presentar, evidentemente, hablando hipotéticamente, nadie hasta donde yo sé conoce a Elon Musk, puede ser porque se valida un resultado, no lo consigue y se puede frustrar, o se valida otro, pero yo más que con el resultado, que es lo que hago siempre el inciso, me gusta quedarme con el proceso hasta conseguir ese resultado. A mí me gusta trabajar siempre en el proceso. Oye, ¿cómo ha sido el proceso de hacer un informe, de entrenar, de hablar con tu jefe? Ese proceso, ¿cómo ha ido? ¿Te has encontrado bien? ¿Te has encontrado mal? ¿Por qué? Porque al final creo que el punto de inflexión con una persona exigente es que cuando tú a ti mismo te metes una exigencia que rebasa tu capacidad para afrontarla, estás en un problema. Porque cuando estás en ese punto, solamente tienes 2 opciones. O el límite lo pones tú, o el límite te lo pone la vida. Ya. Entonces, claro, evidentemente esto último es mucho peor. Que te lo ponga la vida es mucho peor que te lo pongas tú. Y aquí es donde siempre yo confronto al paciente y le digo, si tú no trabajas en aprender a ponerte prioridades y límites, te los va a poner la vida. Y evidentemente, hombre, muchos de ellos cuando los confrontas en el buen sentido de la palabra, ya se paran, lo piensan en frío y dicen, oye, vale, pues vamos a empezar un poco a trabajar y a ponerme límites yo mismo, porque si no esto se va de madre. ¿Nos podrías explicar un poco eso que has dicho de la vida te pone límites? ¿Cómo te pone esos límites la vida? ¿Cómo pues la vida te pone límites en el sentido de, por ejemplo, es lo que te he comentado antes, ¿no? Tú estás en el trabajo, te exiges un poco más y donde antes empezabas trabajando 8 horas, empiezas trabajando 9. Y dentro de 5 meses empiezas 10. Y dentro de otros 6 meses empiezas 11. Y empezaste trabajando 8 horas diarias y vas por 10, 11 horas diarias, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Como que siempre quieres ir estirando el chicle. Y en ese proceso inconsciente de estirar el chicle es donde la vida poco a poco te va marcando el límite. Porque claro, tú llegas a un momento donde no puedes trabajar más horas al día.
Tienes que comer, tienes que descansar, tienes que ducharte, tienes que hacer... Imagino que todas las personas tienen vida social, tienen pareja, tienen amigos, tienen hijos, ¿vale? Entonces, claro, llega un momento donde tú dices, vale, como soy autoexigente y perfeccionista, quiero seguir trabajando, quiero seguir dando el callo, pero llega un momento donde te dice la vida, si es que aunque tú quieras, no puedes. O muchas veces en la vida te manda la señal en forma de, vale, te pones malo, lo somatizas el dolor. Hay gente que viene a consulta y empieza a llorar y no sabe por qué. O hay gente que viene a consulta y me dice, pues mira, Edu, la semana pasada me puse malo y estuve una semana a base de pastillas y con una gripe y un resfriado que no podía más. Y entonces empiezas a indagar en el problema y ves que vienen de un proceso de estar muchísimo tiempo trabajando, no tener vida prácticamente ni siquiera para ti, ya no solo para los demás, sino vida para ti. Que qué menos que tú por lo menos al día saques 60 minutos para hacer algo que a ti te guste, hacer algo de deporte, evadirte o despejarte. Entonces, claro, cuando no te pones tú el límite, pues llega la vida y te dice, hasta aquí has llegado. Eduardo, ¿cómo darse uno cuenta de que está entrando en esa dinámica? Pues esa es una muy buena pregunta, Jesús, porque te diría que al principio uno no se da cuenta. Igual que te voy a hacer la metáfora, el símil como con una gripe. Igual que la sintomatología de la gripe es, por ejemplo, que uno tiene fiebre, que tiene malestar general, que le duele la cabeza. La sintomatología aplicada al perfeccionismo y a la autoexigencia siempre viene orientada con las emociones. Las emociones son nuestras señales del alma. Son las que nos dicen cuándo algo va bien y cuándo algo va mal. Si tú te estás metiendo en un bucle muy perfeccionista o te consideras que eres una persona muy autoexigente, llega un momento donde tu emoción te dice, estás frustrado, te sientes impotente, tienes miedo, necesitas seguir haciendo una y otra vez las mismas cosas, o necesitas siempre exigirte cada vez más. Entonces, claro, eso inconscientemente a ti te genera impotencia, rabia, frustración. Y cuando tú llegas a unos bucles de esas emociones negativas que son muy grandes, ahí es donde, o sea, por eso siempre digo que tienes que hacerle caso a tus emociones. Las emociones en este caso son las señales de alarma que a mí me permiten conocer si me estoy exigiendo demasiado o no. Evidentemente, para llegar a ese punto también necesitas como una especie de entrenamiento previo. ¿Y cómo empezar con ese entrenamiento? ¿Cuáles serían los primeros pasos? Los primeros pasos para empezar ese entrenamiento es hacer una lista de cuáles son tus prioridades en la vida. Y a partir de ahí trabajar prioridades por un lado y límites por otro. Y saber cómo reaccionas primero contigo mismo y luego con los demás. Muy bien. Tengamos todo esto en cuenta y sepamos que el perfeccionismo no siempre es una característica positiva que añadir a nuestro currículum, sino que a veces nos puede traer problemas y hay que saber identificarlo y poner ese límite que nos decía Eduardo. Correcto. Pues muchas gracias, nos ha encantado hoy saber sobre el perfeccionismo y cómo también podemos darnos cuenta de que estamos incurriendo en ese perfeccionismo y poner límite a tiempo antes de que la vida sea la que nos lo ponga. Totalmente. Muchas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Jesús. Hasta otra. Buenos días.